Josué 3:17 dice, Josué 3:17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del concierto de Jehová estuvieron en seco en medio del Jordán firmes, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Quiero predicar un mensaje que se llama firmes en medio del Jordán, firmes en medio del Jordán. El capítulo 3 de Josué es un capítulo milagroso, milagroso por lo que Dios hace y milagroso por la manera en que obedecen los líderes y en que obedece el pueblo. En este capítulo el pueblo tiene que pasar el río Jordán para entrar a conquistar la tierra prometida. Y aparentemente todos los que estaban allí actuaron como tenía que ser, de la manera adecuada, con el mismo objetivo y siguiendo las instrucciones de Josué, obedeciendo cada mandato dado primeramente por Dios y luego por sus líderes. Aquí en el capítulo 3 de Josué, ellos actuaron como un solo hombre, todos tirando para el mismo lado. Estaban todos apoyando un mismo objetivo. Mis hermanos, creo que solamente en Pentecostés vemos esa unidad. Vamos a buscarlo ahí en el libro de los Actos de los Apóstoles, el capítulo 2. Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 1. Cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Ahora, mire el capítulo 2, el versículo 46, libro de los Actos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y rompiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor acerca de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, así como en Josué 3, donde todo el pueblo actúa en unidad, aquí en Actos capítulo 2, vemos también a todo el pueblo en unidad, actuando como una persona, juntos, unánimes. Y en el capítulo 2 del libro de los Actos, del versículo 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y rompiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Así que podemos ver que hay tres características aquí, que son unidos, con alegría y con sencillez de corazón. No vale la pena compartir una comida, compartir un almuerzo, un chocolate, si no es con alegría y si no es con sencillez de corazón. Si es con tristeza o por obligación, no hay bendición. Cuando uno va a dar, debe dar con alegría. Por ejemplo, hermanos, una hermana quería que se hiciera la reunión de oración los jueves en su casa. Todo iba muy bien, con alegría, hasta que la hermana empezó a ver que los cojines de los muebles se le hundieron y que las costuras de los muebles se le empezaron a dañar, y hasta ahí llegó la felicidad. Ya ahí no valía la pena esa reunión. El texto menciona que hay que hacerlo con alegría, unidos pero con alegría y con sencillez de corazón. Yo creo, hermanos, yo pienso que cuando en la unidad empezamos a sospechar de los otros, empezamos a hablar mal de los otros o a pensar mal de los otros, se acaba la sencillez de corazón. Cuando lo que buscamos es aprovecharnos del otro, se acaba la sencillez de corazón. ¿Cuándo se dañó la unidad de la iglesia? ¿Cuándo se dañó la unidad de la iglesia primitiva? ¿Cuándo se acabó la alegría y la sencillez de corazón? Cuando Ananías y Zafira defraudaron y mintieron a los hermanos. Ahí está en el capítulo 5, el versículo 1 al 3. Estamos en el libro de los Actos o los Hechos de los Apóstoles. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó parte del precio, sabiéndolo también su mujer.
Y trayendo una parte, la depositó a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué hinchó Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases parte del precio de la heredad? Entonces, aquí le dice, el versículo 4, quedándose no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué has concebido estas cosas en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, hermanos, yo veo que aquí el pecado no fue vender la propiedad, ni llevar esa ofrenda a la iglesia. El pecado fue mentir. Mentir a los hombres y mentir especialmente a Dios. Fue decir que eso que llevaban eran lo que habían vendido en su posesión. El pecado aquí fue querer ganar fama entre los hermanos con una mentira. Mire esa pareja, cómo vendió esa tierra y la entregó toda a la iglesia. Pero el problema es que era una mentira. Ellos mintieron y se quedaron con una parte. Ellos podían no haberla vendido, podían haberse quedado con eso. Porque Pedro dijo, si se quedaban con eso no era de ustedes. Y si la vendían y no nos daban nada, no era de ustedes también. El problema no es que la hayan vendido ni que la tuvieran, el problema es que mintieron y que querían con esa mentira ganar alabanzas del pueblo, ganar alabanzas de la gente. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso daña la unidad. Daña la unidad. Hay gente que dice, yo doy tanto, es que yo doy tanto. Vea, yo hasta le regalé un terreno a la iglesia, ¿sí? Le regalé un terreno, pero un terreno lleno de problemas, hipotecado y lleno de deudas. No lo hubiera dado. Más bien diga, le regalé un problema a la iglesia. Hay gente que dice, pastor, Dios me puso en el corazón regalarle esa biblioteca a la iglesia. Y va uno a ver y está llena de comején. Hay que martillarla otra vez, hay que arreglarla otra vez. No, lo que está haciendo es que el pastor vaya por esa biblioteca y la tira a la basura. Deshacerse de eso. Ahí se acabó la sencillez de corazón. Ahí se acabó la sencillez de corazón. Cuando uno va a hacer algo, es hacerlo con alegría y en verdad, en sencillez de corazón. Porque Dios lo que ama es la sencillez de corazón, no el corazón perverso que maquina cosas para destruir la unidad o para aprovecharse de esa unidad. Proverbios capítulo 11, versículo 20. Proverbios 11, 20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de caminos les son agradables. Los perversos de corazón, esos son abominación a Dios. Pero volvamos a Josué. Volvamos al pueblo que obedece a Dios, como decíamos en un principio. En el capítulo 3, donde todos parecen actuar unánimes, como un solo pueblo, como un solo grupo. Josué capítulo 3, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Josué 3. Y madrugó Josué de mañana, y partieron de Setín, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Versículo 2. Y pasados 3 días los alcaldes pasaron por medio del campo. Verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del concierto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acercaréis de ella para que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Entonces, mis hermanos, ellos no sabían el camino por donde debían de ir. Donde vean el arca de Dios, ese mueble, ese cajón, donde estaban la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, donde había un poquito del maná. Donde vean a los sacerdotes, con eso síganlos, porque ustedes no conocen el camino. Dios es el que les va a decir cuál es el camino. Ustedes no saben por dónde ir. Ustedes nunca han pasado por ese camino. Entonces, ¿qué les tocaba hacer a ellos? Obedecer. Obedecer. Vamos a obedecer y vamos a seguir el camino que Dios nos traza. ¿Y cómo estaban obedeciendo? Como un solo hombre.
Iban todos unánimes a hacer lo que tenían que hacer. ¿Y quiénes están ahí, hermano? Todos están ahí. Josué, el pueblo, los alcaldes que eran los oficiales dirigentes, los levitas y los sacerdotes y por supuesto el principal director de todo, Dios mismo. Así que, hermano, es maravilloso como ven toda esta gente andando unida para hacer un mismo objetivo y cumplir un mismo objetivo. Es un pueblo que va todos unidos. Y sabe el nombre que le dan a Dios, el título que se le da a Dios en este capítulo 3, es un título maravilloso. Una gran bendición. Capítulo 3, verso 11. He aquí el arca del concierto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. El título que le da aquí nuestra Biblia en español es el señoreador de toda la tierra. Es un título muy alto, muy hermoso. El señoreador, pues indica que Dios no solo es el Señor o el dueño, sino que también es Él el que direcciona su creación. Él es el que dirige su creación. No solo es el jefe que dirige, es el jefe que actúa, es el señoreador. En este capítulo, de manera especial, todo el pueblo sabe que tiene que seguir a Dios, porque Dios es el que tiene el control de todo. Amén. Él es el señoreador o Él es el que dirige su creación. Él es el que dirige esa orquesta que se llama su pueblo. Él es el que dirige ese equipo que se llama su iglesia. Él es el que conduce ese grupo como los escogidos, como sus escogidos. Él es el señoreador de toda la tierra. Amén. Y el versículo 11 es un versículo central en el capítulo, el versículo 11. Porque el versículo 11 dice, el arca del concierto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Síganla, sigan esa arca. Él es el señoreador. Y el Jordán, hay que pasar el río, pero el río está crecido, el río está alto, pero hay que pasarlo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es nuestro río turbulento? ¿Cuál es nuestro Jordán? Las metáforas son evidentes. El director de orquesta es el señoreador de una orquesta. Todos tienen que seguirlo. Los músicos deben de seguir sus instrucciones. El director técnico de un equipo de fútbol o de un equipo deportivo es el señoreador de ese equipo. Los jugadores tienen que seguir las instrucciones de ese director. Si no les sale mal, no hacen bien las cosas. El capitán de un batallón militar es el señoreador de ese batallón. Si no hacen como él les dice, pues a lo mejor las cosas no les salen bien, les salen mal. Pero si el señoreador de todo es Dios, ¿cómo van a salir mal las cosas? Si Él es el que conoce cada detalle y por dónde tenemos que andar, por dónde tenemos que caminar. Dios es el señoreador de toda la tierra. Dice ahí, el señoreador de toda la tierra. Dios es el señoreador de toda la tierra. Toda la tierra sigue sus instrucciones. Los montes que no tienen voluntad siguen las instrucciones de Dios. Los volcanes que no tienen voluntad siguen las instrucciones de Dios. Toda la tierra sigue sus instrucciones. Los ríos, los mares que no tienen voluntad siguen las instrucciones de Dios. Los animales que están en la tierra, en el mundo, que no tienen voluntad, siguen las instrucciones de Dios, porque Dios es el señoreador de toda la tierra. Amén. Amén. Y nosotros que tenemos voluntad, hay veces no lo seguimos. Nosotros que tenemos voluntad, hay veces no seguimos al señoreador, al que tiene el control de todo. Hay veces vamos y seguimos otras instrucciones. Deberíamos de seguir las instrucciones del señoreador de toda la tierra. Amén. Josué, capítulo 3, verso 9 dice, Josué dijo a los hijos de Israel, llegaos acá y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Josué tornó a decir, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al geteo, al leveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del concierto del señoreador de toda la tierra pasa al Jordán delante de vosotros. Ahora mire el verso 13. Y cuando las plantas de los pies
de los sacerdotes que llevan el arca del señoreador de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán en un montón. Lo que sabemos es que Dios le dio esa instrucción a Josué, que los sacerdotes pisen la orilla, pisen el agua que está ahí, y cuando la pisen, las aguas que están arriba se van a detener en un montón. ¿Por qué? Porque Dios es el señoreador de las aguas. Dios conoce las corrientes, los nacimientos de las aguas, las caídas, las cascadas, los sitios más anchos y los sitios más estrechos, los más anchos ríos y los más angostos, los nacimientos de las aguas, el tiempo que se demora el agua en llegar al mar, a un río, a una quebrada, sus diferentes afluentes. Dios es el señoreador de toda la tierra y Él conoce todos los detalles y cada detalle. Y eso me da mucha confianza. Dios les dice, cuando pisen el agua, ya se hace un montón, ya no pasan, ya no baja más agua. Tienen que pisarla. Eso me da mucha confianza. Saber que tengo sobre mí al señoreador de toda la tierra. Amén. Amén. Me da mucha confianza. Ahora mismo, mis hermanos, estoy en unos proyectos personales, proyectos de trabajo, proyectos de estudio, intelectuales, de negocios, por supuesto proyectos con la iglesia, y me preocupo, yo me pongo, bueno, ¿y cómo se va a resolver esto? Ahí me preocupo, amén. ¿Y esto cómo lo resuelvo? ¿Esto cómo va a salir? ¿Por qué lado sale este problema? Y este otro proyecto que tengo y aquel, y este otro, y el de la iglesia, y el de los negocios, y el del estudio, y el libro, y empiezo a preocuparme. Pero esta palabra me da confianza. Él es el señoreador. Me preocupa hasta por Andrés, que va a casar. ¿Y ahora cómo van a salir las cosas? Bueno, pero digo, Dios es el que señorea todo. Amén. Dios es el señoreador de toda la tierra. Y Él tendrá en su mano las cosas. Me aferro a esa palabra de Dios que Dios me da hoy. Dios detendrá las aguas para que yo pueda pasar en seco, si estoy siguiéndolo a Él. Porque tampoco es que yo me voy a meter en los negocios que Dios no me ha dicho. Ajá, díganos. Amén. Tampoco es que yo me voy a meter en las cosas que Dios no me ha dicho que me meta. Y después le digo, Dios mío, usted tiene todas las aguas y yo voy y me meto. No, si Dios no me ha dicho que lo haga, no lo hago. Ajá. Díganos. Lo hago y me inunda ese río, me lleva. Amén. Doy el paso y eso no se detiene. Dios la detendrá, se lo lleva. Pero si Dios dijo que lo haga, pues voy a dar el primer paso. Hay que hacerlo. Porque Él es el señoreador de todo. Porque Él es el que dirige todo. Él es el dueño de todo. Y Él es el que tiene el control de todo. Entonces, mis hermanos, el río Jordán estaba en su nivel más alto. Mira el versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y que los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos los bordes todo el tiempo de la segada. Estaba alto el río, estaba revertiendo, estaba botando agua. O sea, era el momento de pasar el Jordán cuando el Jordán estaba más crecido. Imagínense, cuando el Jordán estaba más crecido era el momento de pasarlo. Entonces, mis hermanos, el Jordán está revertiendo. Es decir, ellos iban a cruzar el río en su vida. Así, cuando el río está crecido, es el momento en que Dios enseña su poder. Así, cuando el río está crecido, cuando los problemas están grandes, es el tiempo en que Dios actúa con más fuerza. Entonces, mis hermanos, se encuentra una relación entre fe y obediencia, o entre obediencia y fe. La obediencia como resultado de la fe. El justo en su fe vivirá. Una persona puede decir, como ve el río muy alto, decir, cuando el río baje, paso. Pero Dios no le está diciendo, no, pase ya que el río está alto, pase ya. Pero no, cuando el río baje un poquito, empiezo a pasar. Dios no le dice eso. Dios le dice, pase. Entonces, ¿qué tiene que tener primero? Fe. Tiene que tener fe. Porque no tiene fe, no da el primer paso.
Si le falta fe, dice, yo voy a esperar que se calmen las aguas. No. Pasa ya. Tiene que tener fe primero. Una persona puede pensar en eso. Cuando las aguas bajen, yo paso. El Señor le dice, pase, que yo soy el señoreador de toda la tierra. Pero el hermano le dice, Señor, que se calme un poquito el aguacero. Y el Señor le responde, pase, cuando empiece a pasar, cuando usted empiece a pasar es que bajan las aguas. Y el hermano dice, Señor, cuando el río esté bajito yo paso. Y el Señor le responde, marche, apenas sus pies toquen el agua, el río se para. Y el hermano dice, no, está muy alto todavía. Hermano, la obediencia es resultado de la fe. El hermano no pasa, es decir, no obedece, porque espera que Dios actúe sin él haber actuado, sin fe. La obediencia como resultado de la fe. Cuentan de un alpinista que se fue a subir una montaña que quería escalar. Trató de hacer lo mejor que pudo, ponía la soga ahí, bajaba, ¿cierto? Ahí, en cada piedra. Y quería subir la montaña, entonces subía y iba así. En una de esas se descuidó y fue para abajo. Estaba de noche y fue para abajo y quedó colgando, pero estaba de noche, entonces él no veía. Y entonces le decía, Señor, sálveme, sálveme de esto, sálveme de esto. Y Dios le decía, corte la cuerda. Pero él estaba ahí. Corta la cuerda. No tenía fe. Al otro día lo encontraron muerto ahí. Y estaba a 1 metro del piso. No tenía fe. Dios le decía, hágalo. Corta la cuerda. No podía. No tenía fe. Dios le dijo, dé el primer paso. Dé el primer paso. Al otro día muerto ahí, a 1 metro del piso. Hermanos, mire una palabra tan hermosa. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Hablando de la fe. Amén. Amén. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber dónde iba. ¿Sí? Fe y obediencia. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber dónde iba. Dios le dijo, salga. Y él salió. Dios le dijo a este escalador, corte. No cortó. Dios le dijo a los sacerdotes, pasen el río. Písenlo, pisaron. Y Dios nos dice a nosotros, pase. Esperemos que baje el agua un poquito. Corta la cuerda cuando sea de día para ver a qué distancia estoy del piso. Amén. Salga a conquistar su tierra. Dígame el mapa bien, más o menos, ¿qué va a pasar? No hay fe, hermanos. No hay fe. Hermanos, la obediencia nace de una fe no calculada. No le digo, hermanos, que se meta en problemas o que haga algo sin consultar a Dios. Pero si es Dios quien le dice que haga algo, hágalo. Obedezca y no calcule. Abraham se dirigió hacia la tierra desconocida. A través de regiones fértiles o infértiles, no sabía si había un desierto, amigos o enemigos, pero él salió y prosiguió su viaje. No sabía exactamente dónde lo llevaría el camino, pero sabía que el Señor le había ordenado ir. Incluso, hermano, los no creyentes obedecen cuando todo lo ven bien, cuando todo lo ven sin problemas. Pero los hombres de fe obedecemos aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las dificultades. Dios le dice, bautícese, no calcule. Yo le decía a los jóvenes, si yo hubiera calculado hace 30 años, bueno, en 1994, si yo hubiera calculado lo del bautizo, a hoy no me habría bautizado. Amén. Si yo hace 30 años me pongo a pensar, ¿será que me bautizo o no me bautizo?
¿Será que obedezco a Dios cuando me dice, crea en Jesucristo y bautícese en las aguas? ¿Será que obedezco? Si yo hace 30 años hubiera meditado en eso, me hubiera puesto a calcular eso, a hoy no me hubiera bautizado. Pero ¿qué pasó? El Señor me dijo, ya me recibiste, bautízate. Y ya, fui donde el pastor, bautíceme. ¿Cuándo? Ya, mañana, cuando sea la necesidad. Cuando haya la oportunidad, hágalo. La fe no se calcula tanto, se cree, se obedece, se actúa. Algo, hermanos, que pienso es, o que me asombra, es el número de las personas que cruzaron el río Jordán ese día. Mire Josué 4:13. Josué 4:13. Josué 4:13. Como 40,000 hombres armados a punto pasaron hacia la campaña de Jericó delante de Jehová a la guerra. 40,000 hombres, entonces hay 40,000 mujeres. No sabemos cuántos niños. 40,000, 80,000 como un solo hombre. Amén. 40,000, 80,000 como un solo hombre a pasar. Josué 3 es el capítulo en que todos obedecen. Todos obedecen, desde Josué, los líderes, los sacerdotes, todos. Y el pueblo, todos vamos a pasar el río. Hermanos, es sorpresivo este número de 40,000 personas que pasaron allí el Jordán. Me sorprende ese número. Y al sorprenderme este número, hermano, yo creo que el día está cercano en que Dios va a desafiar a esta iglesia y le va a poner nuevos proyectos. ¿Vamos a pasar ese Jordán? ¿O nos vamos a quedar en la orilla esperando que el río se calme? Yo creo que no está muy lejano el día en que Dios le va a decir a esta iglesia que actúe como un hombre. ¿Vamos a pasar o vamos a estar esperando que las aguas bajen? En Josué 4:13 dice, 40,000 pasaron delante de Jehová. Lo que quiere decir es, Jehová iba delante de ellos. En Josué 3 y 4 dice, mandaron al pueblo diciendo, cuando viereis el arca del concierto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero entre vosotros y ella haya distancia como la medida de 2,000 codos, y no os acercaréis de ella para que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces mire las palabras allí, tienen que ir en pos de ella porque ellos no conocían el camino. Dios les mostraría el camino. Es decir, Dios mismo era quien les guiaba en ese camino. Ya no era la nube o la columna de fuego, pero Dios no se olvida de su pueblo. No lo deja sin guía, sin mostrarle el camino. Yo creo, mis hermanos, que el día está cercano en que Dios va a desafiar a esta iglesia y le ponga nuevos proyectos. ¿Vamos a pasar el Jordán? ¿O nos vamos a quedar en la orilla esperando que el río se calme? Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar como un hombre o vamos a empezar a dividirnos y a pelear unos con otros? Amén. Va a llegar el día en que Dios va a desafiar a la iglesia como un hombre y hay que hacer esto todos juntos, unidos. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí está el verdadero liderazgo. Por supuesto, Josué, obedeciendo a Dios, y los sacerdotes en medio del río, de pie, soportando, aguantando en la fe mientras el pueblo pasaba. 3:17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del concierto de Jehová estuvieron en seco, en medio del Jordán, firmes, firmes, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, los 80,000 personas. Y todo Israel pasó en seco. Tremendo. ¿Qué cosa, hermanos? Hermanos, hermanas, líderes de esta congregación, ¿estamos parados firmes mientras el pueblo pasa? ¿Estamos esperando que el pueblo nos lleve a cuestas? ¿Vivimos llorándole al pueblo porque no hace lo que nosotros decimos?
Yo me imagino, hermano, que mientras esas 80,000 personas, toda esa gente pasaba, los niños lloraban, las mamás gritaban por sus niños, los hombres se tropezaban unos con otros, a lo mejor se tropezaban con los sacerdotes, otros discutían, otros murmuraban, algunos estaban temerosos que el Jordán en ese momento volviera y los inundara. A lo mejor algunos se desmayaron en el camino, porque una congregación de 80,000 personas no falta el que se desmaya. La que se desmaya hay que llevarlo a cuestas y a sacarlo. ¿Cuántas cosas no pasaron por ahí mientras toda esa gente pasaba el Jordán? ¿Y cómo estaban los sacerdotes? De pie, firmes. De pie, firmes. Y aquí, hermanos, podemos estar 50, 70, 80, algunas veces más personas, pero no hay 40,000. Sigamos firmes sosteniendo el arca de Dios, el arca del pacto de Dios con su pueblo. Sigamos firmes en la fe que nos ha sido dada algún día. Sigamos firmes en la enseñanza de esta bendita palabra. Que el pueblo pase por en medio, que el pueblo sepa que aunque esté llorando, sufriendo, aguantando, el pastor de su iglesia, los líderes de su iglesia van a seguir firmes, sosteniendo la fe de esa comunidad, que aunque llorando, aunque sufriendo y aunque temiendo, sigue pasando su Jordán. Si los líderes nos doblegamos, el pueblo no pasa. Si los líderes nos debilitamos, el pueblo no pasa. Tenemos que seguir firmes como un solo hombre para que el pueblo, mientras llora, mientras se angustia, mientras teme, mientras adolece de muchas cosas, pase por ese Jordán que es su vida. Salga de ahí, de la mano de Dios. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios. Conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino del mundo. Es decir, en este mundo necesitamos que Dios nos guíe, que vaya adelante y nosotros, sin estar calculando cada paso, obedeciendo a Dios. Al final, todo el mundo tiene un solo camino. Todo el mundo irá a un mismo lugar, a la muerte, y entrará a otro camino. Josué 23:14. Josué 23:14. Josué, hermano, ay, sí, estoy en Jueces. Josué 23:14. Dice así: he aquí, está hablando Josué, que yo entro hoy por el camino de toda la tierra. O sea, va a morir y sigue su vida eterna. Ese es el camino de todo el mundo, la muerte. He aquí que yo entro hoy por el camino de toda la tierra. Sabed pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las palabras buenas que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido ni una de ellas. Gloria a Dios. Amén. Ni una de ellas ni una. Ese camino de toda la tierra es la muerte. Todos tendremos que pasar por allí, transitar por el camino de la vida e ir al camino de la muerte. Pero, ¿qué podemos decir? Ninguna de las palabras de Dios se ha perdido. Parémonos firmes en medio de nuestro Jordán. Parémonos firmes en medio de las inundaciones de la vida. Parémonos firmes en medio de las tormentas y en medio de los ríos de dificultades. Sostengamos la palabra de Dios en alto. Mientras tanto, nuestros hijos van pasando el Jordán. Nuestros amigos van pasando el Jordán. Los que les falta un poquito de fe van pasando el Jordán. Los que todavía están en mucha angustia van pasando el Jordán. Pero nosotros, no desmayemos, no desmayemos. Sostengámonos firmes ahí. Somos sacerdotes de nuestra iglesia, de nuestra casa. Somos sacerdotes de nuestros amigos. Somos los que estamos ahí firmes, esperando que todos pasen. Y le damos la gloria a Dios, porque Él guía nuestro camino. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, gracias te damos
Te bendecimos y te adoramos, Señor. Esta palabra de vida que me ha traído tanta edificación, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, porque un hermano me golpea, porque un niño me pega, porque alguien dijo algo de mí, porque otra persona me calumnió? ¿Cuántas veces he querido soltar el arca y no seguir firme? Y tú me hablas esta palabra. Y tú nos das esta palabra hoy. Quédese firme mientras los demás pasan. Mientras ellos pasan, a lo mejor lo golpean, a lo mejor le murmuran, a lo mejor pasa algo, pero déjalos que pasen. Siga firme. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú usas a esta iglesia. Y cuando tú nos muestres algo, Señor, que la iglesia actúe como una persona, unánimes, con alegría y en sencillez de corazón. Gracias por este mensaje que toca nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, que obra en nosotros, Señor, con un inconmensurable peso de gloria. Porque eres tú el que nos exhorta, eres tú el que nos guía, eres tú el que nos da fortaleza y eres tú el que nos da esta palabra tan bendecida en el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, te doy por estos hermanos, hermanas que van a dar este paso de fe también, de ir a las aguas en su bautismo. Gracias por los que cada día están dando un paso de fe nuevo, pasando su Jordán, pisando el río a pesar de que todavía las aguas están ahí. Y danos más fe y aumentanos la fe, Señor. Que este púlpito te dé la gloria. Que este lugar te dé la gloria. Que este altar te dé la gloria a ti. Único que se la merece, Señor. Bendito y adorado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.